Hola, en este video se introducirá al estudio de la didáctica de las matemáticas desde sus orígenes hasta cómo se percibe hoy en día. La didáctica de las matemáticas se desarrolla actualmente en diversos países, pero es en Francia donde se origina. Este estudio se formalizó dentro de los institutos de investigación de enseñanza de las matemáticas IREM, después de la reforma educativa de la década de los 60, con la que empezó la enseñanza de la matemática moderna. Como objetivos generales tenía complementar la formación matemática de los profesores y la producción de material de apoyo para el trabajo de los maestros en el aula. Actualmente se desarrollan investigaciones desde el nivel básico hasta los estudios superiores. El término didáctica viene del griego didac, que significa enseñanza. Sin embargo, si traducimos didáctica al latín, significa ars docendi, donde docendi hace referencia a profesor y ars hace referencia a artesanado o arte. Ars, vista como artesanado, se refiere al profesor como artesano, aquel que planea las lecciones, formas o ejemplos. Y ars, vista como arte, se refiere al profesor como artista, aquel que elige las modalidades para capturar la atención o para motivar. ¿Cómo entender la didáctica de las matemáticas? De acuerdo a Bruno D'Amore, hoy en día se entiende como una doble forma, es decir, de tipo A como una divulgación de ideas fijando atención en el proceso de enseñanza y de tipo B como una investigación empírica fijando atención en el proceso de aprendizaje. Es decir, la didáctica de las matemáticas hoy en día se interesa en estudiar los procesos de aprendizaje y enseñanza de las matemáticas. Como características de tipo A, tenemos que se centra en el alumno. El objetivo es crear situaciones didácticas en forma de clases, de actividades, de juegos, de talleres, etc. Una consecuencia es mejorar la enseñanza de las matemáticas. Tiene como hipótesis, si la enseñanza mejora, entonces el aprendizaje también. Y por último, la responsabilidad es del profesor. Como productos de la didáctica matemática como divulgación, tenemos libros divulgativos, festivales matemáticos o talleres, sitios de internet o televisivos y material didáctico. Como consecuencias de la didáctica de este tipo es mejorar la imagen de las matemáticas ante la sociedad, mejorar la imagen del estudiante en esta ciencia, activar el interés y motivar. Por otro lado, la didáctica de las matemáticas de tipo B, es decir, como investigación empírica, se refiere a la epistemología del aprendizaje de la matemática. Para entender este término, definimos epistemología. Esa es una rama de la filosofía que estudia el conocimiento y trata de responder preguntas del tipo ¿cómo se adquiere el conocimiento?, ¿cómo se valida? O ¿cuáles son sus limitaciones? En el contexto de las matemáticas, trata de responder preguntas del tipo ¿qué es un concepto matemático? ¿Cuál es el significado? ¿Cuál es el lenguaje matemático? ¿Y cuáles son los procesos de justificación, como argumentar o demostrar matemáticamente? Veamos un ejemplo. En esta imagen observamos un cubo. Como primer concepto matemático tenemos cubo. ¿Cuál es el significado? De acuerdo a esta imagen, nos referimos a cubo como un objeto geométrico regular que tiene 6 caras iguales. Si nosotros cambiamos el contexto, por ejemplo, un número al cubo, cubo se refería a un exponente. Entonces, uno de los enfoques e intereses de la epistemología del aprendizaje de las matemáticas es analizar los conceptos matemáticos y sus respectivos significados. Misión como profesores. Día a día estamos involucrados en el proceso de enseñanza y aprendizaje. En matemáticas, como profesores debemos crear puentes entre la didáctica de tipo A, es decir, divulgativa, motivar, y la didáctica de tipo B, es decir, la parte disciplinar, para tener una mejor práctica docente y mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje de nuestros estudiantes. Gracias.